Bien, Julia, buenas tardes. La sesión está empezando a grabarse ya. Esta clase es correspondiente a la semana 12, ¿no? Del curso de Mecánica de Fluidos para Ingeniería Ambiental. Y bueno, como ustedes sabrán, pues el día de hoy es el examen conocido como la T2. Y previo a este examen de la T2, vamos a ver algunos problemas que van a ser afines para el examen de esta semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí estoy compartiendo con la pantalla. A continuación, voy a compartir la pizarra para que se pueda plasmar ahí el desarrollo de los problemas. Ya, a ver un momento, por favor. A ver, ahí está la ventana. Compartir. Ya, me comentan muchachos si pueden visualizar por favor la ventana. ¿Sí se puede ver? Ok, entonces empezamos a desarrollar, ¿eh? Vamos a empezar, le voy a prender la tableta. Un momento, por favor, a ver. Son cuatro preguntas, esperemos desarrollarlo pues en el menor tiempo posible y luego de eso ya para mostrarles las notas, mostrarles el examen y todo el detalle, ¿no? Entonces en ese sentido, veamos el problema número uno, ¿eh? Dice así, ¿eh? En un experimento dice el laboratorio se halló que una esferilla de acero de 1 milímetro de diámetro y 700 o 7.800 kilogramos por cada metro cúbico de densidad se desplaza verticalmente, dice, en aceite con una velocidad constante de 20 centímetros por cada segundo, ¿no? Dice, ¿no? Si la densidad del aceite es 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, calcule, dice, su coeficiente de viscosidad. Bueno, acá se tiene como especie una probeta, y en esa probeta ha sido agregada ese aceite. Y bueno, el aceite, como cualquiera de los fluidos, pues presenta cierta viscosidad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos piden? Justamente nos piden calcular el coeficiente. O sea, nos piden calcular qué tan viscoso pues es ese fluido, ¿no? Para ello dice, van a hacer ingresar una esferilla y esa esferilla, bueno, en cierto tramo, esta esferilla adquiere una velocidad constante. Esa velocidad constante también se le conoce como la velocidad límite, ¿no? Y esa velocidad límite es 20 centímetros por cada segundo. Ya, entonces en función de eso, vamos a desarrollar este problema. Un momento, a ver. Vamos a hacer los gráficos correspondientes. Ah, ya calcularon, ya, muy bien, muchachos. De ahí tenemos que sea pues eso la esferita y que eso dice pues adquiere una velocidad constante al interior, ¿no? Ya, ¿qué es lo que te piden de este líquido, no? Bueno, de este fluido, lo que a nosotros nos piden es su viscosidad. La viscosidad lo puedes simbolizar con la letra N o también con la letra mu, ¿no? ¿Ya? Vamos a simbolizar con la letra N. Entonces acá, jóvenes, nos piden hallar el coeficiente. Bueno, ese tema, jóvenes, en la teoría nosotros sí lo vimos. Me parece que es la segunda semana o algo así. Y matemáticamente se tiene una expresión matemática, valga la redundancia, que permite determinar esta rapidez en función de las demás variables, ¿eh? Entonces, digamos acá, se tiene, se tiene que la velocidad límite puedes calcular en función del radio o también en función del diámetro, ¿eh? Bueno, en este caso, como tenemos diámetro, voy a calcular en función del diámetro. Va a ser así. La aceleración de la gravedad por el diámetro elevado al cuadrado. Todo eso de aquí por la densidad del objeto que se desliza al interior, que es una esfera, menos la densidad del fluido, ¿no? Bueno, en este caso es el aceite, ¿no?
Y bueno, todo eso de aquí entre 18 veces la viscosidad. He ahí entonces nuestra variable, ¿no? Entonces nosotros podemos despejar, digamos, nuestra variable, ¿no? Entonces la viscosidad, ¿a qué va a ser igual, no? Bueno, así te quedaría así. Vamos a abreviar de esta aceleración de gravedad, diámetro al cuadrado. Acá sería densidad de la esfera. Vamos a colocar E nada más, menos la densidad del aceite. Todo esto entre quién? Entre 18 veces la rapidez. Así nos quedaría, ¿eh? Bueno, en ella, ¿qué vamos a hacer? En ella vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos, a ver. A la hora de reemplazar jóvenes, tienen que usar todas las unidades en el sistema internacional, ¿no? Si no está, bueno, tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad, bueno, pues es un valor constante, ¿no? Ese valor es 9,81, ¿no? Ahora, el diámetro. El diámetro dice que es 1 milímetro, pero 1 milímetro tú sabes que es 10 elevado a la menos 3 metros, ¿no? Bueno, esto elevado al cuadrado. Por, ¿no? La densidad de la esfera. La densidad de la esfera dice es 7800. Menos, nos faltaría poner la densidad en este caso del aceite, ¿no? Pero ese es dato, miren. Dice que es 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, ¿no? A ver, esta densidad, muchachos, en kilogramos por cada metro cúbico, ¿a cuánto equivale? Ahora, esa densidad, Jona, que es 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, ¿a cuántos kilogramos por cada metro cúbico equivalen? A ver, coloquen por el chat, muchachos, si en caso me están escuchando, ¿no? Muy bien, 800, ¿no? Claro, eso se multiplica por 1000, ¿no? Por 1000 y te queda pues 800. Entonces tendrías acá 800 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Si colocamos acá, ¿no? 800, ¿no? Esto entre 18 veces la rapidez. Pero la rapidez, jóvenes, acá está en centímetros por cada segundo. Y bueno, ustedes sabrán que la unidad de la rapidez, pues no es, en el sistema internacional, no es centímetro por segundo, ¿no? Es metro por segundo. Entonces, en ese sentido, también hay que cambiar de unidad. Aquí, ¿no? Ahora, muchachos, en metro por segundo, ¿a cuánto equivale? Esta velocidad de acá en metros por segundo, ¿a cuánto equivale? 0,2 dice, ¿no? Ya, muy bien. Ya yo le escribo por 0,2. Muy bien, Jones, que lo que nos queda aquí es operar. A ver, operen ustedes. Ya, me comentan, muchachos, cuánto les sale operando. Por ahí creo que Arturo había calculado y le sale 0,019 pascales segundos. A ver, lo operan ustedes y me dicen también cuánto sale, ¿eh? Mientras tanto, yo voy cortando el gráfico del siguiente problema. ¿Cuánto sale el coeficiente? 0,2. Ese 0,2 debe ser, Marco dice 0,019 pascales segundos. ¿Es correcto, muchachos? Ahí lo están pasando a pascales segundos. Serían muy bien. Entonces serían 0,02 pascales segundos. Muy bien, entonces ello vendría a ser el coeficiente o la viscosidad pues, que presenta este fluido, ¿no?
Bueno, cabe señalar, muchachos, que la viscosidad pues se indica la resistencia que se manifiesta entre capa y capa para que las capas pues, de este fluido puedan deslizarse una respecto de la otra, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿han comprendido? Para pasar al siguiente. A ver, me van comentando, muchachos, por favor. Todo claro, muy bien, correcto, jóvenes, como siempre, ¿no? Muy bien, vamos a salir de esto y pasamos al otro, ¿no? Número 2, dice, se inserta, dice, un tubo de vidrio de 0,9 pulgadas de diámetro en mercurio, el cual, dice, forma un ángulo de contacto de 140 grados con el vidrio, ¿no? Determine, dice, el descenso por capilaridad del mercurio en el tubo, dice, en el tubo a 20 grados centígrados, ¿no? Considere que el coeficiente de tensión superficial es igual a 0,440 newton por cada metro, ¿no? Ya, mira, para empezar el ángulo de contacto, ¿no? El ángulo de contacto se manifiesta entre la superficie libre del fluido y el tubo, ¿no? En este caso, este sería el ángulo, ¿no? Vamos a cambiar el espesor. Ese es el ángulo, entonces este ángulo nos dicen que es 140 grados, ¿sí? Ahora, en el caso del mercurio, predomina pues lo que es la coherencia, ¿no? A diferencia de la adherencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, las moléculas de mercurio pues se adhieren unas a otras y en vez de ascender, descienden, ¿no? Y bueno, lo que nos pregunta a nosotros es cuánto descendió, ¿no? Bueno, este cuánto descendió lo vamos a ubicar, Jona, por aquí, que le vamos a llamar pues H, ¿no? ¿Cuánto descendió? Nos piden cuánto desciende, ¿ya? Entonces, veamos a ver. Nos piden conocer este ascenso o descenso por capilaridad. Bueno, matemáticamente, muchachos, se tiene, y eso también está demostrado y se verificó también en la teoría, se tiene pues que el ascenso o descenso por capilaridad depende básicamente del coeficiente de tensión superficial, depende pues del ángulo, depende también de la densidad del fluido y también depende de la aceleración de la gravedad y el radio en este caso, del tubo, ¿no? Bueno, este tubo acá tiene un diámetro, ¿no? El diámetro tú sabes que es dos veces a radio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí habría que usar, ¿no? Bueno, en el problema no dan en pulgadas, no dan en diámetro, ¿no? Como te dan en diámetro, podemos también hacer cambio de unidad o cambio de expresión matemática, ¿no? Entonces colocamos ahí, sería pues dos veces el coeficiente por el coseno. Esto entre la densidad y la gravedad. Bueno, el diámetro dice dos veces el radio. Entonces, ¿qué es el radio? Diámetro sobre 2, ¿no? Entonces, muchachos, ese 2 que está dividiendo, pues pasa multiplicando arriba, tendrías 4 veces, ¿no? Coeficiente por el coseno del ángulo, todo eso de aquí entre la densidad, la gravedad y el diámetro, ¿no? Reemplazando, ¿eh? Reemplazando, ahora vamos a hallar el H. 4 veces el coeficiente. Mira, el coeficiente viene de datos. Es decir, que el coeficiente de tensión superficial es igual a 0,0, no, 0,440, ¿no? Newton por cada metro. Por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo, coseno de 140 grados.
Mire, el 140 está en el segundo cuadrante, ¿no? Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, si sale negativo, significa que este fluido pues desciende, ¿no? Abajo la densidad. Ah, muchachos, ¿cuánto es la densidad de mercurio? Porque en este problema no vino la densidad. Pueden ahí buscar en el internet, googlear un rato, como quien dice. 5,43. No, no, es mucho, mucha de la densidad. Es otro valor. 13,6 por 10 elevado al cubo, ¿no? Bueno, 13,6 por 10 elevado al cubo también se puede escribir como. Se podría escribir como 13.600, ¿sí? 13.600 más o menos aproximadamente la densidad de mercurio. Por la aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad es 9,81. Por el diámetro. Ah, el diámetro dice es 9 pulgadas, ¿sí? Aquí hay otro detalle. 0,9 pulgadas. Las pulgadas son los IN. Aquí, bueno, como está todo en sistema internacional, la idea pues es llevarla al sistema internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que cambiar de unidad. Los muchachos buscan en el internet a ver una pulgada, o sea, un IN, ¿a cuántos metros equivale? Buscan muchachos a cuántos metros equivale. Muy bien, dice que equivale a 0,0254 metros. Bueno, entonces acá con estas pulgadas se va a ir. Y este metro, bueno, por ahí con el resto de las unidades también se va a combinar y bueno, te va a arrojar una unidad, que en este caso es el metro, ¿no? Ya, entonces aquí, Juan, nos quedaría pues operando, ¿eh? Vamos a ver, muchachos, cuánto les sale. Igual, mientras van operando, yo voy cortando el siguiente ejercicio. Ya, vamos, muchachos, me comentan cuándo les sale. Claro, de hecho que sale negativo, ¿no? Sale menos 4,42 por 10 elevado a la menos 4 metros. Bueno, cabe señalar, ¿no? Si en caso te sale este H negativo, el negativo lo que te está indicando no es que haya superado mal, ¿no? Sino en este caso este negativo significa que este fluido que en vez de ascender, lo que hace es descender, ¿no? Entonces desciende, ¿no? O sea, de su posición inicial, este fluido no asciende, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Desciende, ¿no? Entonces, hacia abajo, ¿no? Desciende una cantidad. Ese es el resultado, ¿no? ¿Y por qué desciende? Porque en este caso las fuerzas de cohesión es mayor que las fuerzas de adhesión. Y por ello pues, el mercurio en vez de expandirse trata de contraerse o entre ellos unirse, ¿no? Por ello que la fuerza de cohesión es muchísimo mayor que la de atracción.
¿Ya? ¿Comprendieron con eso su desarrollo para pasar al siguiente? A ver, me van comentando, muchachos. Sí, sí, ok, entonces pasamos nuevo. Bueno, vayan leyendo con el enunciado de ese problema porque para desarrollarlo se requiere un gráfico previo, aunque acá abajo está, pero no me ayuda mucho, así que caballero tengo que hacer otro gráfico acá arriba. Y ahora sí, ¿eh? Dice así, un paciente dice recibe una transfusión de sangre por medio de una aguja de 0,20 milímetros de radio y de 2 centímetros de longitud, ¿no? La botella dice se suministra, que suministra está a 0,50 por encima del brazo del paciente. ¿Cuál es la razón de flujo a través de la aguja? Considere que el coeficiente de viscosidad es 1,7 por 10 a la menos 3 pascales segundo. Además te dice, considere que la densidad de la sangre es igual a 1050 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? ¿Ya? Bueno, dice que tenemos una sangre que está ubicada a una altura determinada. Pues esta sangre va a ingresar por el brazo de este hombre, ¿no? Tiene una cierta longitud y también esta aguja, según el texto, dice que tiene un diámetro, ¿no? Ese sería pues su diámetro y en ella también su radio, ¿no? El diámetro. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? La rapidez con la cual esta sangre fluye por la aguja, ¿no? O sea, nos pide a nosotros el caudal, ¿ya? Entonces veamos acá. A nosotros muchachos acá nos piden Q de caudal. ¿Cómo calculamos este caudal? Entonces, para eso hay una ley, ¿no? Que es la ley de Poiseuille, y esa ley dice así, ¿no? Se tiene, ¿no? Se tiene, dice pues que el caudal o la rapidez con la cual fluye el fluido por una determinada tubería es igual a pi por radio elevado a la cuarta, y todo eso de acá por el incremento de presión entre 8 veces el coeficiente por la longitud, en ese caso, de la aguja, ¿no? Ahora, ¿por qué ingresa la sangre al cuerpo? No? Bueno, ingresa la sangre porque verticalmente ese líquido experimenta una presión. Esa presión es la presión hidrostática, ¿no? Bueno, en una situación real, cuando la sangre ingresa a tu cuerpo, tienes que vencer la presión sanguínea, pero como en ese caso no tiene la presión sanguínea, simplemente el fluido debe ingresar por presión hidrostática, ¿no? Entonces, con eso, en este caso, este incremento de presión va a ser equivalente a la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática es el ρGH, ¿no?
Entonces, en nuestra nueva ecuación tendríamos así. Nuestro caudal va a ser igual, ¿no? A pi por radio elevado a la cuarta por la densidad, por la gravedad y por el h. ¿Eso entre quién? Entre 8 veces el coeficiente por la longitud. Entonces acá reemplazamos datos. Uy, mi reemplazando datos está para arriba. Disculpen, muchachos. Reemplazamos datos, a ver, caudal. Bueno, el valor del pi, bueno, tú sabes que este es un 3,14, ¿no? Por el radio, bueno, dice, tienes un paciente, le hace una transfusión de sangre, 0,2 milímetros de radio. Bueno, 0,2 milímetros es 0,2 por 10 elevado a la menos 3. Eso se eleva con esa a la cuarta. Por la densidad, pero dice la densidad de la sangre 1050, ¿no? 1050. Por la aceleración de la gravedad, 9,81, ¿no? Por el H también dice 0,5 metros de altura, ¿no? O sea, 0,5, ¿no? ¿Eso entre quién? Entre 8 veces el coeficiente. Pero ese coeficiente de viscosidad dice que es igual a 1,7 por 10 elevado a la menos 3 pascales segundos. Y todo eso de acá se multiplica finalmente por la longitud de la aguja, ¿no? Y por ahí dice que la longitud de la aguja, 2 centímetros. Disculpen, 2 centímetros en metros es 2 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? O sea, de centímetro me pasas a metro, ¿no? Y bueno, hay que operar, ¿no? A ver, muchachos, esperen ustedes a ver ahí. Colocamos acá operando. No, muchachos, esperen a ver cuánto sale. A ver, ya salió una respuesta, ¿no? Confirma, dice ya. Muy bien, correcto. Entonces ahí queda, ¿no? 9, entonces 9,51 por 10 elevado a la menos 8. ¿Qué tan pequeñito? ¿Cuáles son las unidades, muchachos? No se olviden, ¿no? Caudal mida la rapidez con la cual fluye el fluido, ¿no? Un cierto volumen, ¿no? Entonces su unidad va a ser metros cúbicos por cada segundo. Dice, es más largo, pero elegí las dos primeras decimales. Ay, ay, ay. Está bien, ok, entonces, eso sería el desarrollo entonces del problema, ¿eh? ¿Comprendieron, muchachos, para ver el último ejercicio? Ahora me van comentando, por favor, ahí. Voy a agrandar esto un poquito abajo.
Muchachos, ¿comprendieron? Para pasar al siguiente. Sí, ok, entonces pasamos, ¿sí? Ya, muy bien, el último, a ver, muchachos, este problemita, a ver qué dice. Dice así, ¿eh? El agua dulce y el agua de mar, dice, fluyen en tuberías horizontales paralelas, las cuales están interconectadas entre sí por un manómetro de tubo en forma de U doblada, ¿no? Determina la diferencia de presiones o la diferencia de presión o presiones debe ser acá entre los puntos A y B. Tome la densidad del agua de mar en este lugar como 1035 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Considere que el SG del mercurio es 13,6 y que la presión del aceite es 1000 pascales por cada segundo, ¿no? Ah, muchachos, este tema sí hicimos con ustedes, ¿no? O no hicimos. ¿Ustedes me confirman, muchachos, si hicimos o no este tema? Sí, ¿no? Ok, entonces vamos a desarrollarlo. Dice, te pide calcular la presión entre el punto A y el punto B, ¿no? Generalmente en este tipo de problemas, Juana, lo que tenemos que hacer es buscar siempre isóbaras, ¿no? Las isóbaras son digamos, las interfaces o los límites de separación entre dos fluidos. Por ejemplo, acá tenemos agua dulce y mercurio. Entonces acá abajo trazo mi isobara, ¿no? Ahí trazo mi isobara. Bueno, luego paso de mercurio a otro fluido que es aire, ¿no? Y otra vez aparece agua de mar. Entonces acá arriba otra isobara. Otra isobara. Ubicamos por acá y ubicamos por ahí. Ahora, colocamos lo que nos piden, ¿eh? Primero acá. Dice, nos piden la diferencia de presiones, dice, entre A y B, ¿no? Muy bien, entonces acá ahora vamos a ver el gráfico, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos acá. Mira, de este gráfico yo voy a partir por el punto A, así partes del punto A y vas a descender, ¿no? Hasta la isobra. Luego llegas a la isobra, te das la vuelta y pasas de la isobra a la otra isobra, ¿no? Y luego finalmente llegas al punto B. Ese va a ser el trayecto, ¿eh? No, lo que está debajo de la isobra o encima de la isobra no interesa, ¿eh? Vamos a llamar este punto X. Este también sería X. Acá vamos a llamar Y. Acá también sería Y. Al mismo nivel, ¿no? Ya, entonces mira, en el gráfico, muchachos, vamos a partir del punto A. Llamaremos presión en A, ¿no? Y voy a pasar el punto A al punto X, ¿no? Si pasa del punto A al punto X, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Entonces, si aumenta, se suma, ¿no? Entonces ahí colocamos más. ¿Más quién? Más la presión de esa columna del agua, ¿no? Que sería de agua dulce, ¿no? Entonces la presión con el de agua dulce. Llegas a la isobra y vas a pasar de la isobra a este punto, ¿no? Voy a subir. Cuando sube, ¿qué pasa con la presión, muchachos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, por lo tanto se resta, ¿no? Tú colocarías menos la presión del mercurio, ¿no? Voy a pasar ahora, faltó borrar acá. Voy a pasar ahora de este nivel del mercurio al punto lleno. Entonces, como voy a seguir subiendo, bueno, va bajando la presión, ¿no? Y si va bajando la presión, entonces se resta, ¿no? Entonces ya pues acá menos la presión del aire.
Ahora, del nivel del aire de la isobara vas a bajar, ¿no? Al punto B. Si bajas, ¿qué sucede? ¿Aumenta la presión o disminuye la presión? ¿Qué sucede, muchachos? Aumenta, ¿no? Entonces, si aumenta, se suma, ¿no? Entonces acá sería más la presión del agua de mar. Lapsus. ¿Y el a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la presión en el punto B, ¿no? Ya, hasta ahí, Juanes, ¿comprendieron? Sí, ok, entonces continuamos, ¿ya? A ver, presión en A. La presión, la hidrostática, tú sabes que es ρGH, ¿no? Entonces acá sería ρGH. De mercurio también sería ρGH, ¿no? ρGH. La presión del aire sí es dato, ¿no? Y la presión del agua de mar también ρGH. Igual a la presión en el punto B, ¿no? Pero esta de acá es diferente, ¿no? Vamos a llamar diferente, diferente. Pues es diferente a la anterior. Esto también es diferente, diferente, diferente a esa primera, ¿no? Bueno, pero el detalle es que, bueno, del mercurio nosotros no tenemos su densidad, solo tenemos su SG, ¿no? Entonces recordarán ustedes, jóvenes, de que para el caso del mercurio, la densidad por la gravedad, esto era peso específico del mercurio, ¿no? Por el H. Pero también deben recordar ustedes de que el SG del mercurio, matemáticamente, perdón, el peso específico del mercurio, matemáticamente también es el SG multiplicado por el peso específico del agua, ¿no? Y también debe recordar, y por el H obviamente acá, ¿no? Por el H, ¿no? Y bueno, acá lo que debe recordar pues de que el peso específico del agua es la densidad del agua por la gravedad, y esto por el H, ¿no? Todo eso por el agua. Y esos detalles son necesarios, ¿sí? Para ese problema. Ahora sí, operamos, ¿sí? Presión en A. Bueno, el agua dulce, su densidad pues es 1000, ¿no? La aceleración de la gravedad es 9,81. Su H, lo que decían de 60 centímetros, pero 60 centímetros en metros es 0,6, ¿no? Ya del mercurio, ¿qué trabajamos? Trabajamos su SG. ¿Cuánto es su SG? 13,6. Bueno, la densidad del agua por la gravedad, la densidad tú sabes que es 9, no, la gravedad es 9,81, la densidad es 1000, y eso te generaba 9810, ¿no? O, ¿cuánto era? 9810, ¿no? Está bien, un cero más se colocamos. Ya, ese es el peso específico del agua por el H. ¿Pero cuánto hacía de de mercurio? 10 centímetros, es 0,1, ¿no? Ya, menos la presión del aire, pero la presión del aire dice que es 1000, ¿no? 1000 pascales, ¿no? Más la presión del agua de mar. Bueno, sería pues densidad, gravedad por la profundidad, ¿no? Bueno, la densidad, ¿cuánto vale? Dice, vale 1035. 1035 por la aceleración que es 9,81 y por la profundidad, ¿no? Bueno, en este caso la profundidad es 40 centímetros, que es 0,4. De ahí a quién debe ser igual a la presión en el punto B. Y aquí, Juana, nos toca operar. A Juana, la presión en A menos la presión en B. ¿Cuánto sale? Vamos, operen muchachos, el tiempo nos gana.
¿Cuánto se le dice que sale, según Valeria, menos 4.394, bueno, 26 pascales debe ser, ¿no? Oye, pero pasaste a restar al otro lado, ¿no, señorita? O sea, como estamos igualando la presión en B, tendrías presión en A menos presión en B, y todas esas cantidades pasarían al otro lado con el signo cambiado. ¿Eso es lo que hiciste? Yashi dice sale positivo. A ver, muchachos, pónganse de acuerdo, ¿es positivo o negativo? Recuerda que te pide diferencia de presiones, ¿no? Entonces, si te piden diferencia de presiones, tienes que ordenar las variables y van a tener que pasar de una igualdad a otra, ¿no? Entonces sale positivo, ¿no? Entonces ya ahí quedaría entonces. Muy bien, Juan, entonces espero que hayan comprendido pues, los temas que hemos estado repasando. Bueno, hasta aquí vamos a hacer la grabación de la presente sesión. A continuación, voy a pasar a